Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 2. Mariana Viñoles. Hola Mariana, qué gusto tenerte. Bienvenida al programa de Cine Uruguayo Podcast. Hola Pablo, gracias por invitarme. Oh, por favor, qué alegría, la verdad, poder compartir este momento contigo y bueno, que nos cuentes un poco de cómo es que haces cine, por qué comenzaste en el cine. Para eso son estos encuentros, para conocer un poquito más de los realizadores y creadores uruguayos, un espacio donde podemos extendernos un poquito en esta hora de encuentro para hablar de cosas que de repente a veces no se pueden hablar en entrevistas o en lugares donde no existen estos ámbitos así, tan descontracturados. Mariana, buenísimo. ¿por qué cine? ¿Por qué comenzaste en el cine? Bueno, pueden haber muchas respuestas para esta pregunta, pero ahora voy a diseñar e improvisar una, que obviamente no viene de la improvisación, porque a veces cuando uno tiene que escribir de dónde viene o por qué algo ocurre en determinado momento, una película o lo que sea que tenga que ver con la creación, sí, cuando algo nace, siento que los motivos y el lugar desde donde eso viene es muy lejano y algunas cosas podemos explicarlas y otras no. En todo caso, yo nací en la ciudad de Melo. Vengo de una familia, la familia Viñoles, que tienen como, y tenían sobre todo mi abuelo y sus hermanos y sus hermanas, además de haber tenido como una formación para la época bastante importante, todas las hermanas de mi abuelo Juan Viñoles fueron maestras. El padre las obligó a estudiar, una cosa muy rara para la época, que se formaran. Claro. Y eran una familia de personas así como muy creativas y de mucho por la escritura, escribían poemas, narraban historias y bueno, y todos estos como descendientes de esa familia de 7 hermanos, de una manera u otra nos dedicamos un poco al arte, de una manera, por eso digo, como muy mínima. De hecho, esto que te estoy diciendo, por eso digo que voy a improvisar una respuesta, porque también cuando contesto cosas que me han preguntado a través del tiempo, intento siempre conectar realmente con la pregunta que me haces y seguir buscando, como explorando todo ese territorio que es la memoria, nuestros antepasados y poder comprender de dónde venimos. Yo cuando me fui de Melo no sabía directamente que existía la posibilidad de hacer una carrera que fuese el cine. De niña y de joven fui al cine Melo, que después lo cerraron y bueno, y en Melo pasaron casi entre 15 y 20 años donde no hubo más posibilidad de ver cine. Pero por suerte durante mi infancia y mi adolescencia el cine todavía existía, así que yo, nada, tampoco había muchas cosas para hacer en Melo. Esa era una de las cosas que habían como de vía de escape, de sentarte en una butaca y recibir las historias que llegaran a la sala para entrar en otros mundos y conocer otras cosas, ¿no? Y después un poco por el azar, mi padre, que fue un comerciante y que pasó como de hacer un negocio a otro y básicamente fracasaba con sus negocios y volvía a intentar por otro lado. Uno de los últimos negocios que él intentó tener y prosperar fue un videoclub. Mira. No, mi padre no sabía mucho de cine, no fue algo que él decidió hacer porque tuviera como un interés específico
anterior al momento en el que compra el videoclub, porque lo cierto es que él compra este videoclub en Melo y ahí sí empieza como más a mirar películas e intentar entender un poco, pero todo desde un lugar más como de comerciante, ¿no? Él necesitaba saber de qué se trataba la materia que tenía entre manos para poder atender bien a su clientela. ¿Vos qué edad Eh, tenías ahí? yo tenía entre 16, 17, 16 años. ¿Y mirabas alguna de esas películas? ¿Elegías algunas películas en especial o eras tan joven que todavía no tenías como Sí, o sea, ese interés artístico por el cine todavía? sí, todavía no tenía interés artístico por el Ok, cine, ok. pero miraba todas las películas que en ese momento, bueno, por supuesto que miraba también películas de género, como Hitchcock, porque era un videoclub que además sus dueños anteriores sabían mucho de cine y era un videoclub como bastante especializado con cine de autor. Entonces sí, miré los clásicos los clásicos de siempre, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero ahí hay Que para mí una... ni siquiera era así, digo, no me daba cuenta que era cine de autor, pero Hitchcock, Ah, por ejemplo, lo descubrí ahí. pero es Eh, maravilloso eso porque en realidad sin querer empieza a haber una formación, porque ver ese tipo de películas, sin querer empezás a formarte de alguna manera. Acá, por ejemplo, en Dolores, que es yo iba al cine donde, bueno, donde pasaste ni siquiera Las Flores hace muy poco, ese es un cine viejo y ahí las películas que pasaban eran también películas no eran películas de autor también los videoclubs no tenían películas de autor y eso está buenísimo que hayas por lo menos sin querer queriendo sí, acercarte a esa mirada, a esa construcción, ¿no? De a sí, por poquito te supuesto. habrá calado algo en tu Sí, vida, por ¿no? supuesto. De hecho, cuando yo me fui a vivir a Montevideo, eh, mi padre el negocio empezó como a no andar, mi Ujú. padre empezó a pensar que como venía todo el mundo del DVD, todo lo que él tenía en VHS, no, como que era algo que iba a quedar en desuso, pero no se dio cuenta que en realidad iba a ser una lenta transformación y que las películas iban a empezar a llegar en otro formato, bueno, un personaje. Entonces cerró el videoclub y, o sea, yo no sé si al final logró venderlo. Ujú. Seguramente sí, sí lo vendió, pero claro, yo aproveché y hice una visita y me quedé con una caja llena de las películas que a mí me habían importado. Muy lamentablemente porque yo después, bueno, viajé, me fui a estudiar cine a Bélgica y esto, esa caja, recuerdo que cuando me fui repartí esos VHS entre algunos amigos que seguramente lo recuerdan, pero bueno, no tengo más ese archivo que, como sabrás, en este momento de mi vida sería un tesoro, Me imagino que sí, totalmente, totalmente. por lo mismo Mariana, que decís. y de ahí, bueno, para hacer como medio rápidamente, o sea, al final tenés 17 años, vamos a llegar a eso, ¿no? A que empezás a filmar con 17 años y ahora viene una próxima película con ese archivo, pero al final cumplís 18 y ¿cuándo decidís ir a Montevideo a probar suerte, a estudiar qué de repente? Sí, en mi casa, como muchas casas de familias del interior que tienen la posibilidad, era un hecho que yo terminaba el bachillerato y que me iba para Montevideo porque no tenía muchas posibilidades de seguirme formando en Melo, salvo que hubiese querido hacer lo que hicieron mis abuelas, que era estudiar magisterio, Ujú. o alguna formación en la UTU, pero bueno, yo te estoy hablando del año 95, 96, realmente no había muchas posibilidades en el interior. Así que era un hecho que yo terminaba el bachillerato y me iba a Montevideo. Eh, Me fui sin saber mucho qué quería hacer, porque por un lado tenía un amigo, Sebastián Chape,
que después, que él ya estaba viviendo en Montevideo y ya estaba trabajando un poco en cine y un poco en publicidad, porque bueno, él es sobrino de José María Siganda, que es un director de fotografía Sí, muy querido y sí. que en aquel momento estaba trabajando mucho. Entonces Seba llegó a Montevideo y también viniendo de otro lado, Josema como que lo formó, lo llevó a trabajar en publicidad y le enseñó un montón de cosas. Entonces Seba ya me estaba hablando de que cuando yo me fuese a Montevideo, seguramente él, que no sé por qué él entendía que yo podía encontrar un camino si él me ayudaba yendo ahí por el mundo del audiovisual, que después fue lo que ocurrió. Pero claro, yo no sabía muy bien lo que quería hacer y pensé que quería hacer ciencias de la comunicación porque era lo más cercano al cine, teniendo una formación bueno, que no implicara un, una inversión que mis padres no tenían, porque mi padre acababa de fundirse por enésima vez. Entonces, justo cuando me fui a Montevideo, viste, era un momento como económicamente delicado en el seno de mi familia. Y, empecé a estudiar comunicación social, porque como la Facultad de Ciencias de la Comunicación todavía no tenía un lugar fijo, Es a mi cierto. familia le preocupaba un poco y yo la verdad que era muy chica y muy del interior. Había ido a Montevideo muchas veces, pero la verdad es que no conocía la ciudad. Entonces mi madre prefirió que yo me fuese a la UTU en comunicación social, que era un lugar fijo y seguro, y que después de 2 años de hacer esa carrera que hice, soy técnica en comunicación social, ese es mi primer título, ya ahí pasara a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estando un poco más como más ducha, más integrada en Montevideo, y fue lo que ocurrió. Pero también ocurrió que cuando terminé la formación de la UTU, Seba Chape me invita finalmente a participar de un rodaje donde yo conozco a Elena Rux, y a partir de ahí Elena Rux, que fue una productora, una gran productora uruguaya y una mejor persona, que fue mi maestra y que me agarró un poquito de la mano y me llevó a trabajar con ella también en otras producciones como su asistente de producción. Eh, Ahí Ahí vos estaba, sí. estabas estudiando comunicación. ¿Terminaste comunicación por las dudas? Te No, no pregunto. terminé, no. No. No, yo estaba Ah, ok. haciendo segundo año cuando Bien. aparece una Elena. posibilidad que fue única para mí de, bueno, por ahí si no hubiese sido única, si no lo hubiese agarrado y hubiese aparecido otra posibilidad después para estudiar cine, pero en la vida a veces hay cosas que cuando aparecen hay que agarrarlas. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ir a estudiar cine a Bélgica a través de Beatriz Flores Silva, con quien estaba trabajando ese último año que viví en Montevideo. Era el año, yo trabajé con Bea el año 2002 hasta que me fui a Bélgica. Yo me fui a Bélgica en mayo del 2001. Lo digo porque, bueno, después en 2002 vino la crisis tan tremenda, pero ya esos años eran unos años en que si tenías ahí como un poco de sensibilidad e intuición, se sentía que se estaba complicando. Sobre todo, bueno, yo lo sentía porque también estaba sola viviendo en Montevideo, yo tenía una bicicleta, iba a todos lados en bici. Mi madre me mandaba al surtido del interior para que la vida fuese más económica. Y estaba obviamente abonada a la Cinemateca desde que había llegado a Montevideo, que era como vivir gratis, ¿viste? Tener una bicicleta y tener el abono de la Cinemateca Sí. y el surtido, bueno, facilitó bastante mi existencia y hizo que también me hiciera como una vidita que me gustaba, conocí gente nueva, bueno, en la facultad, por supuesto. Pero me costaba un montón imaginarme como un futuro, ¿viste? Para mí, no me daba cuenta. Entendía que si seguía trabajando en publicidad
iba a poder como, ¿no? Por ahí ganarme la vida, pero yo tenía ganas de expresarme a través del lenguaje audiovisual. Y también antes de irme, se me habían aparecido algunas posibilidades de hacer algunas cosas. Una de las cosas que hice fueron 2 videoclips para la banda, para la Tabaré River Rock Banda. Y también, hice un cortometraje que lo presenté, que lo pasaron en la Cinemateca. Como que ya estaba yo también como ante cualquier posibilidad que tenía intentando hacer algunas cosas. Ahí va, emprendiste, antes de irte a Bélgica ya habías hecho esas 2 cosas. Sí, los Bien, 2 clips y un cortometraje que se y el llamaba cortometraje. Excesos. Bueno, ves, eso es re importante, ¿no? O sea, que tenías ya una necesidad de Sí, expresarte, tenías la motivación bueno, y las ganas de realmente filmar, ¿no? sí, Estabas predispuesta a eso y ya sentías que era tu camino sí, total, sí. ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La veía difícil, por eso cuando Sí. surgió la posibilidad de ir a Bélgica, cuando Beatriz un día me preguntó qué quería hacer yo de mi vida, yo le dije, yo quiero estudiar cine. Y ahí, porque su hijo mayor se estaba yendo a Bélgica, había terminado el bachillerato en Uruguay y iba a continuar su formación universitaria en Bélgica, porque ellos tienen un vínculo con Bélgica, Beatriz se formó allá Ujú. y los chiquilines, sus hijos habían nacido allá. Entonces Andrés, su hijo mayor, estaba volviendo y Bea estaba recuperando una casa que había dejado y un poco reclutando personas para compartir el espacio con André. Y me dijo, ¿por qué no te vas a Bélgica? Y me contó un poco cómo era todo. Y bueno, y yo lo pensé unas horas largas, las de la noche. De Melo a Bélgica. Y al otro día Mm. volví a trabajar y le dije, vea, me voy a Bélgica. Sí, bien. Y bueno, ahí junté yo un poco de plata porque justo surgió, estuve haciendo unos trabajos importantes durante ese verano, entonces me permitió como ahorrar, me acuerdo como algo como $900. Después la familia ahí hizo como una vaquita, pusieron, viste, $200 por acá, $100 por allá. Y me fui a Bélgica, bueno, soñando con que iba a poder entrar en esta escuela de cine y bueno, convencida también que tenía que hacerlo porque no me imaginaba mucho el retorno. Un ¿Qué amigo que edad, también... qué Sí. edad tenías ahí, perdón, cuando No, yo decidiste ahí ya tomar eso? tenía 23 años. Y ahí estudiaste en la IAD, ¿no? En Sí, Bélgica. IAD se llama, sí, son las IAD. Ah, IAD, está. sí. IAD. Y ¿cómo sería el nombre en realidad de la Es escuela? Instituto de Artes de Difusión. De difusión, mira vos. Sí, porque ahí se estudiaba cine, Ujú. teatro y radio y televisión. Entonces, por algún motivo, bueno, ese es como el título, Instituto de Artes de Difusión, que es una de las 2 escuelas como importantes que hay en Bélgica de cine. Hay una escuela en Bruselas que es el INSAS y después está la escuela de esta ciudad que se llama Lovaina la Nueva, que es como la ciudad francófona eh, de Lovaina. Y crearon una Lovaina que estuviera del lado francés, no holandés, y construyeron una ciudad peatonal para hacer esta universidad que queda a 30 o 40 kilómetros de Bruselas. Mm. Y bueno, y ahí estudié yo. ¿Y cómo fue eso? Que al final, ¿qué estudiaste? Estudiaste fotografía, pero ¿cómo fue ese primer acercamiento a Bélgica sin saber hablar francés? Me Sí, imagino, y sí. definiéndote por la fotografía luego, ¿no? Claro, yo llegué en mayo y en septiembre eran los exámenes de ingreso. Quise ir 3 meses antes para poder aprender francés en el lugar, porque yo había hecho las averiguaciones de cuánto me costaba aprender francés en Montevideo antes de irme, y como todas las cosas en Uruguay son carísimas, Mm. entonces aprender francés en 3 meses en la Alianza Francesa me costaba más o menos lo mismo que comprarme un pasaje, Ah, está por lo en menos el Bruselas. trayecto de ida.
Entonces decidí irme antes y bueno, y traté de no juntarme con los contactos de personas uruguayas y de ponerme realmente a tratar de estar con francófonos para tener que forzar el idioma. Me había llevado unos libritos, lo aprendí así como autodidacta y hablando con personas. Lo aprendí de a poco el francés. Cuando pasaron 3 meses y yo tuve que dar el examen de ingreso para la escuela te permitía tener 2 opciones para el examen de ingreso. La primera, la que vos considerabas que era la que querías hacer, y te daba la posibilidad de presentarte elegir una segunda opción de carrera como alternativa en caso de que no funcionara la primera. Yo me presenté, yo pasé el examen de ingreso para dirección, porque yo quería dirigir, pensaba que lo que quería hacer era dirección, y luego como segunda opción elegí dirección de fotografía, que en realidad le llamaban imagen, realización o imagen. Como no hablaba francés todavía y bueno, y toda la carrera de realización está muy vinculada a la lectura y a la escritura, supongo que por eso, y lo agradezco mucho, no entré en dirección. Lo digo, lo agradezco mucho porque si hubiese entrado por ahí no hubiese podido pasar el primer año, porque además es una escuela realmente muy exigente. Me aceptaron en dirección de fotografía y yo, cuando fui hasta la puerta de la escuela para mirar la lista de las personas que habían quedado, primero miré la lista de realización y no estaba mi nombre, con el corazón a 1000, y después me desvío hacia la otra lista en la que sí estaba mi nombre. Así que ese fue el primer gran triunfo belga, ver mi nombrecito ahí en ese listado y tener la posibilidad de entrar a la escuela. Yo creo también que bueno, para la prueba de fotografía había una parte como de análisis, de analizar unas escenas de algunas películas, y había una parte que era práctica. Y yo la verdad es que había adquirido un poco de práctica filmando por esas experiencias que había hecho, o sea, tenía algo de noción de cómo filmar. Y bueno, y eso me ayudó. La carrera duró 3 años. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Trabajé también para poder pagar la escuela, que yo tenía una beca por pobre, por latinoamericana, que la tenía que gestionar cada año, pero me la daban. Y trabajaba los fines de semana, trabajé cuidando niños cuando me llamaban. Si salía de la escuela y tenía que ir a cuidar a un nene, y tenés que imaginarte Bélgica, que en invierno es de noche a las 4 de la tarde, sí. La luz del día dura muy poco. Hablando de esto, hoy es el solsticio de invierno aquí en Uruguay. Es cierto. Es nuestro día más corto. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Terminás tu carrera, te volvés a Uruguay, empiezan a surgir oportunidades para filmar, historias. Tus documentales suelen borrar fronteras entre lo público y lo privado, ¿no? Entre lo privado, lo social. ¿Cómo decides qué historias merecen ser contadas y desde qué perspectiva? Sí. Bueno, la primera historia es porque habiendo estado tantos años fuera de Uruguay, uh-huh, y también habiendo visto llegar desde Europa toda la gente que se tuvo que ir de Uruguay, y bueno, amigos latinoamericanos que llegaron a Bruselas en esos años después de la crisis del 2002, sabiendo la situación económica en la que estaba mi padre y todo lo que había ocurrido acá en esos años. La primera película surge del deseo de narrar también un poco a mi hermana y a su esposo, que en aquel momento, y lo siguen siendo, militantes, el militante hormiga, el militante del Frente Amplio hormiga, el que va puerta a puerta a buscar un votito más para tratar de
de que las cosas cambiaran en aquel momento. Después, cuando supe que había esta posibilidad de que ganara el Frente Amplio, fue una motivación muy grande. Yo había conocido a Stefano Tononi, que es el padre de mis hijos, y que lo conocí en la escuela de cine, y en aquel momento era mi pareja. Entonces, juntos decidimos venir a Uruguay y filmar. Escribimos un proyecto que lo presentamos en Suiza y ganamos un fondo para venir a Uruguay y filmar lo que fue esta primera película, mi primera película, que la codirigí con Stefano, Crónica de un sueño. Crónica de un sueño, yo la fui a filmar a Melo porque era el lugar del que me había ido y al que no había vuelto. Volví al seno de la familia. Y medio sin querer, porque yo había viste que en Bélgica hay una cultura bastante fuerte del cine documental. Chantal Akerman, ahora todos hablamos de ella, pero yo conocí a Chantal Akerman hace 25 años casi cuando llegué a Bélgica, y sus películas, como, bueno, tendría muchas cosas para decir de estas que te digo que van apareciendo cuando pensamos más profundamente en el cine que hacemos, para decir cómo la obra de ella también influenció mi trabajo. Pero la formación que había tenido había sido muy estricta en una escuela tradicional de ficción, y yo había aprendido todo lo relacionado a la dirección de fotografía en esa pirámide tradicional de producción de cine de ficción, pero había tenido muy poco espacio para ser libre. Entonces nos vinimos con Stefano y filmamos, y llegué acá, bueno, también con un hambre de familia, de pueblo. Volví a Uruguay con una mirada que no me había dado cuenta, pero era una mirada como muy particular de una persona que había estado esos años sin poder volver, que fueron casi 4 años. Así que decidimos ir a Melo y filmar este documental que iba a narrar la historia del pueblo, pero a la vez también la historia, no la historia de mi familia, pero algunos de los protagonistas son mi hermana y mi cuñado, mi padre y mi abuela. Se va como narrando esta historia familiar. Yo narro esa película en voz en off, así que es una película que también es como autorreferencial. Claro. Y que se fue dando se fue dando así, porque ahora también estamos muy acostumbrados a ver películas narradas en primera persona. En ese entonces no era muy común, era algo nuevo, pero que yo no lo estaba haciendo porque quisiera innovar, simplemente porque cuando terminamos de filmar y fuimos al montaje nos dimos cuenta que todo eso, como estaba en la materia, y de alguna manera es después el camino que yo sigo explorando a través de mis películas, ¿no? Crónica de un sueño es muy importante porque realmente es como ese gesto como muy genuino y muy libre de ir a la casa de imágenes y al encuentro de protagonistas, de participantes, que después me podían permitir o no, porque estábamos haciendo una primera experiencia que podía fracasar, narrar esa historia. Lo que no sabíamos era que iba a tener un final feliz, Crónica de un sueño. Y esto me parece que es importante porque, claro, yo creo que en el cine documental hay algo que nos importa mucho, que es como dejar registro, y nos importa mucho. Es un momento muy lindo cuando las películas se estrenan, pero bueno, yo me he dado cuenta también, porque Crónica de un sueño ya hace 20 años que la estrenamos, la importancia que tiene el cine que hacemos en el paso del tiempo, ¿no? Lo digo porque por ahí, si el Frente no hubiese ganado en ese momento, yo creo que la película podría estar buena, pero era menos importante. Yo creo que es importante porque realmente dejó registro de un cambio, de un momento histórico, ¿no? en el país. La película termina con la noticia de que el Frente gana, y bueno, con los abrazos ahí en la plaza
entre sus Hermosa, protagonistas. hermosa película y totalmente, y creo que como para vos como operaprimista de un largometraje, volver al lugar de donde naciste, de donde partió todo, bueno, viste que las operaprimas tienen mucha cosa autorreferencial, propia, Sí. ¿no? De que uno, el cineasta va, vuelve, porque se siente cómodo también, es un lugar donde uno sabe que, bueno, tiene un diálogo directo y franco con los personajes, que no tenías que hacer una investigación grande, ya los conocías, entonces todo ese espacio estaba allanado de alguna manera desde lo íntimo y lo personal para volcarlo en contar todo lo demás, ¿no? Todo lo que sucedía en esa campaña política. Y una de las cosas más lindas realmente que tiene esa película es que vas al interior y filmás en el interior y mostrás un pueblo del interior y lo que sucede y la gente que por años ha estado votando un partido político y de repente por primera vez se da cuenta y decide abrir los ojos de que era necesario un cambio, ¿no? Sí, Y sí. eso es, bueno, al final termina ese final feliz que, bueno, de repente si no hubiera sido feliz, anda a saber que cómo hubiese sido la película, cómo hubiera caído, capaz que hasta con más impacto. Uno eso nunca Sí, lo es vas a verdad. ver, Es verdad. pero de repente pasó eso y bienvenido sea. Sí. Vivimos un periodo que, bueno, de alguna manera demostró que se podía vivir de otra manera en Uruguay y tu película fue como testigo de ese momento, Exacto. y la verdad que recomendable a todo el mundo que la pueda ver y que la quiera ver. Seguramente está en Más Cinemateca, ¿no? Está en Más Cinemateca, sí. Sí, es para recomendar verla. Bueno, gracias. Mariana, has hablado, yo leyendo tu biografía, y has hablado de desplazar narrativas hegemónicas. Mm. ¿Podrías dar un ejemplo concreto de cómo lo aplicás en el cine a eso? Bueno, por ahí quiere decir, Ahí va. A ver. no lo he hecho con todas las películas, porque viste que mis películas en Mm. general son bastante clásicas, o sea, hay una presentación Ujú. de los personajes, hay un conflicto, hay un Bien, desarrollo bien. y una resolución. Y me encanta, me encanta. Pero también he explorado en algunas películas otros caminos. Y mi primera película donde yo exploro otro camino es El mundo de Carolina. Creo que igual que desde Crónica de un sueño, aunque cuando la ves parece una película como otras, estábamos igual jugando para esa época en salirnos un poquito como de la línea de lo que hay que hacer, lo que nos dicen que tenemos que hacer para narrar una historia. Después ya con mi siguiente película, Los Uruguayos, que yo tenía que narrar cómo somos los uruguayos, yo también le di un vuelco como de un modo como muy de mucha frescura y de estar como muy presente en aquello que filmaba. Yo como autora, de que mi impronta quedaba como muy marcada por el hecho de estar detrás de la cámara, con un cine que sería como lo que conocemos como el cine directo, Mm. pero que a la vez, bueno, durante muchos años, y esto vos lo habrás escuchado o lo habrás leído, a mí se me tildó de ser una persona que no le importaba la estética. Mirá, por, no lo Sí, sabía. por el modo en el que las películas o por cosas que pongo en la película que por ahí otras personas dejan fuera, que son las cosas que a veces no salen bien, digo, porque tiene que ver con la captura, con el Ujú. momento del rodaje, pero también tiene que ver con qué hacemos con el material que filmamos en el momento del montaje, ¿no? Si queremos todo limpito, o si dejás las colas esas que se supone que no están pensadas para estar dentro de la película y que yo he decidido como muchas veces dejar dentro de la película. Lo de lo hegemónico, para traer a modo de ejemplo, pero es discutible igual, ¿eh? En algún momento alguien escribió eso y yo lo tomé porque me pareció que podía funcionar para entender las películas que hago. Bueno, qué sé yo. Bien. El mundo de Carolina es una película que yo filmo con una persona con síndrome de Down que la conocí porque estaban bailando, tomando clases de tango.
y que pudo haber sido una película, y yo pienso que hubiese sido una película que, como entendemos ahora, el éxito de una película documental podría haber funcionado mucho mejor y podría llegar a como por ahí más festivales o plataformas. Si yo me hubiese ocupado de narrar ese vínculo entre Carolina y sus clases de tango, y que al final de la película ellos presentaran todo ese trabajo que hacían durante el año en vivo y bailaran tango. Yo había filmado un montón con ellos en las clases, habían un montón de imágenes muy atractivas, muchas imágenes muy atractivas, pero al momento de terminar de definir qué película quería hacer yo con ella y de ser como honesta conmigo misma y con mi búsqueda personal, decidí ir completamente por otro camino, convencida de que podía ser una película diferente a todas las que yo ya había visto sobre personas con capacidades diferentes, hechas por personas con aparentemente todas las capacidades, como yo. No quería hacer una película más sobre personas con capacidades diferentes que bailaran tango, o cualquier danza, o cualquier expresión artística. Y realmente, después de haber estado un par de años trabajando en ese proyecto, me paré frente a mí misma y me dije: si yo no encuentro una manera de narrar esta historia en la que yo crea, no la voy a narrar. Me di cuenta que todos esos años lo que no había hecho era haber ido a la casa de Carolina, que había ido muchas veces, que habíamos estado juntas en el comedor con Caro, con su tía, con su mamá, pero no lo había encarado, no había encarado conversar con ella, filmarla de frente, que es un modo muy clásico de mis películas. A mí me gusta, yo he trabajado en todos estos años cómo generar esta cercanía con las personas que filmo, con la cámara de por medio. Y de hecho he ido lo más lejos que he podido. Algunas películas por ahí para algunas personas puede que me paso apenas de la raya, pero como estuve explorando siempre en ese límite hasta dónde poder entrar en la vida de las personas sin que eso esté mal, sin pasarme de la raya. Entonces fui a ver a Carolina y le propuse filmarla, tener una primera conversación, porque también me di cuenta que si eso no fluía, que si eso no ocurría, yo no tenía una película, por más imágenes lindas que tuviera del tango y con la música y las coreografías. Porque bueno, como dijo un señor muy inspirador que fue Godard, con muchas bellas imágenes no hacemos una película. No, se necesita algo más. Entonces me fui a filmar a Caro. Ocurrió algo como muy fuerte en ese encuentro. Quiere decir que por un lado ella estaba muy incómoda, porque yo estaba delante de ella con un trípode y una cámara alrededor de esa mesa de comedor, enfrente a ella. Por el otro, yo también estaba muy incómoda, porque me costaba un montón filmarla. Intentamos de a poquito ir como trabajando, conversando, y cuando me fui de ahí supe que la película que yo quería hacer era así. Yo enfrente a Carolina, con mi trípode y mi cámara, filmado a través del tiempo. Entonces filmé durante 2 años y medio con ella, y también supe que ese plano incómodo, que era el primer plano que había filmado con ella, porque yo soy muy del bruto, me encanta empezar las películas con esa primera incomodidad que es sentarte a una persona que conoces o estás empezando a conocer y tener que filmarla de frente. Entonces decidí hacer una película así. Escribí un proyecto que era como todo fuera de lo
lo más difícil del mundo para poder ganar el fondo y todo. Tuve suerte, porque a veces tenemos suerte y hay un jurado que compone y que está afín de ese tipo de narrativas que se salen de la narrativa hegemónica. Exacto. Y gané un fondo para hacer la película, el fondo de la CAU. Y bueno, y filmé una película y monté una película que, bueno, trabajamos, para mí el momento de montaje, mi vínculo con mis montajistas son muy importantes. Es una instancia que es muy preciosa, que es de mucha creación y de mucha intimidad, porque en mi materia siempre yo estoy muy expuesta. Así que son vínculos afectivos también que tengo con las personas que me han acompañado en el montaje. Sí, el trabajo del mundo de Carolina fue precioso con Damián Plandolit. Llorábamos un montón porque la película te mueve el corazón. Con Ni siquiera las flores también lloramos con Guille. Sí, ahí no, vamos a hablar de esas dos cosas, también, Ni siquiera las flores también de alguna manera se desplaza esas narrativas hegemónicas, ¿no? Sí. Y también me imagino que habrá habido un trabajo muy importante en el montaje después de horas incansables de rodaje a través de esa ventana. Entonces, primero, preguntarte, cuando escribís tus proyectos y los empezás a pensar y los tenés que volcar a una hoja para presentarlos a un fondo para que un jurado los pueda leer, ¿qué tanto describís y cómo escribís ese tratamiento o esos documentos? Y aprovecho y te digo también ¿cuáles son para vos los documentos más importantes que tiene que tener un proyecto que debe de alguna manera quedar claro y enamorar a ese jurado que está decidiendo entre 60 proyectos por lo menos de documental, para que quede claro el valor de la obra que estás pensando, tu mirada como realizadora sobre este tema que has elegido desarrollar y bueno, y que quede claro eso, cuánto escribís previo a filmar y qué diferencia hay después con lo que filmás con lo que escribís, ¿no? Porque vos sos muy de la impronta de agarrar la cámara y salir, ¿no? Y encontrarte frente a frente con estos personajes como acabas de decir. Sí. En general, bueno, claro, está esto que se dice de la escritura social, que es cómo tenemos que escribir para poder seducir personas y que entiendan nuestra película. Y después está para mí la escritura fílmica, que es donde donde se origina mi trabajo. Cuando yo escribí el proyecto de Carolina, había filmado bastante. De hecho, existió una carpeta que se llamó El tango y el abrazo. Pero cuando di este vuelco así muy radical, tuve que ir y sentarme frente a Carolina y filmarla. Yo no hubiese podido escribir esa película si no hubiese experimentado lo que ocurría estando frente a ella y sin que se me terminara como de caer esta idea y de abrazarla. Estaba hablando de los abrazos. De que se me cayera esta idea y abrazarla, confiar absolutamente en ella y entender que yo visualicé esa película. Yo sabía que, por lo mismo que pasa con Ni siquiera las flores, que si nos detenemos el tiempo suficiente delante de alguien o de algo, van a aparecer cosas que van a permitir que una historia sea narrada, ¿no? Entonces, bueno, a Carolina la conocí hacía 2 años, entonces yo sabía también el potencial que había filmado. Eso no es menor porque también todo el proceso de escritura que hice yo, para mí los materiales más importantes para responder tu pregunta, para mí personalmente, puede ser la famosa motivación, porque creo que siempre empiezo por ahí, porque es la manera de volcar el porqué, ¿no? El porqué de nuestra película, y el porqué es por qué tenemos que narrar esta historia
ahora y por qué nosotros, ¿no? Como cuál es el vínculo, por qué tu película va a ser diferente, por qué que yo filme a Carolina va a ser diferente de que la filme Pablo. Y por qué tengo que hacer esta película ahora. Ese es un documento que me alinea, porque es como lo primero que uno tiene como una intuición de decir, como de defender una causa y de también terminar escribiendo ese texto de entender un montón de cosas. La escritura sirve para que también terminemos de entender. Hay una parte que es la parte social, que lo que te decía antes, pero obviamente hay una parte de la escritura que tiene que ver con terminar de entender y profundizar y buscar en qué película es la que estamos haciendo y por qué la estamos haciendo. Entonces, como la motivación y estos que se llaman como las notas de dirección, que tienen que ver con también como conseguir explorando los motivos y la forma, el contenido y la forma, ¿no? Como la búsqueda estética y también poder como profundizar, pensar lo más claramente posible cuáles son nuestras intenciones. Después, yo no escribo guiones para el documental, no escribo escena por escena. Lo que hago es escribir un tratamiento. Y ese tratamiento es un documento muy creativo, porque nosotros tenemos que escribir cosas que pensamos que van a ocurrir, pero que queremos que ocurran, pero que no sabemos si van a ocurrir. Y yo lo escribo como imaginándome, y supongo que vos también, qué cosas pueden llegar a ocurrir en el rodaje o qué cosas a mí me gustaría que ocurrieran para que esa película pueda tener un inicio, un desarrollo y que se pueda sostener una narrativa convencional. Hablando que estábamos diciendo que no salíamos, porque igual es una narrativa hegemónica, sí, pero desde ese lugar como una película así como más con una premisa inicial, claro, que va a ser este dispositivo del que yo decido no moverme y jugar un poco con eso. Pienso que lo de lo salirse de lo hegemónico tiene que ver como menos con la narrativa, la búsqueda, ¿cómo dice? Si lo tenés por ahí. Porque es como una búsqueda. Para mí no es solo el momento de cómo se narra después en el montaje, sino la manera de abordar lo real, ¿no? Claro. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Bien, yo cada vez supongo que eso también, escribir estos documentos, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? Yo creo que la motivación es la piedra fundamental de cualquier proyecto, sobre todo porque está el porqué de muchas cosas. Antes, porque uno enamorarse con una historia, uno se puede enamorar con muchas historias y hay muchas historias que aparecen en nuestra vida que creemos que es la película que uno podría llegar a contar, pero después cuando empieza a pensar el por qué la haría yo, por qué debería contarla yo, el valor que tiene realmente para los demás, además sabiendo que son procesos larguísimos, ¿no? Que van a ocupar una parte importante de nuestra vida y que tenemos que estar completamente convencidos de que esa es la película que vamos a narrar. Pero supongo que después de escribir estos documentos te sirven para llegar al rodaje con una idea clara de lo que uno quiere y buscar, encontrar y cómo resolverlo cuando todo está hecho para que cambie y que no sea igual a lo que nos hemos imaginado en el documental, ¿no? Exacto. En sorpresas buenísimas y sorpresas que decís, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Porque nada salió como yo me lo esperaba pero al estar uno claro en las cosas, los puede resolver más claramente dentro de ese momento de rodaje y quizás hasta filmar mucho menos y más concreto y no estar horas filmando, sí. ¿No? Que es importante. Sí. Muy importante. Sí, muy importante la escritura. Primero porque es la manera que tenemos de conseguir fondos para hacer nuestras películas y después
o antes, porque nos permite explorar cuál es la película que queremos hacer. Y eso, como bien lo decís, Pablo, es el camino para cuando vamos a la situación de rodaje que vayamos, sea adentro de la casa de Carolina, desde la ventana de casa o en una carpa de refugiados en la frontera entre Siria y el Líbano, sepas qué cosas son las que te interesan y qué cosas son las que no te interesan. Que es una lucha constante y es una angustia constante. Yo creo que el trabajo que hacemos tiene ahí como... Hay que estar como muy conectado. A mí me preguntan, ¿cómo te preparas para rodar? Yo me preparo muchísimo, pero no tanto del lado de investigar mucho, hacer mucho trabajo de campo, porque en realidad mis películas es como que el proceso de investigación va quedando registrado también en muchas de mis películas, y me gusta esto, me gusta exponerme a lo que no conozco y que eso quede registrado. Te va a ayudar muchísimo a lidiar con esa angustia constante que es en qué momento saco la cámara y filmo y en qué momento no. Yo filmo desde hace mucho tiempo, cada vez menos, también un poco por convicción, por ir en contra de lo que nos dijeron cuando pasamos del fílmico al digital, y era que podíamos filmar todo lo que quisiéramos porque ahora se podía filmar todo, y en realidad también cuando tengo la oportunidad de tener estudiantes o algo así, intento transmitir también esto de que esa nube que tan románticamente la llamamos no es una nube. El lugar donde se depositan esos archivos que además cada vez pesan más, y no necesitamos seguir acumulando imágenes que no sirven para nada. No, claro. Porque es tremendo el tema de dónde guardamos todo lo que va a la nube, y hay que tener conciencia de esto también. Y con todo lo que se filma y con todo lo que se hace y con todo el audiovisual que nos persigue por todos los lugares de nuestra vida, no tiene ningún sentido que las personas que nos dedicamos al cine hagamos una acumulación de un volumen de cosas que ya sabes que no vas a necesitar. Pero bueno, esto parece muy demagógico lo que estoy diciendo. Yo sé que no es fácil, y cuando digo que filmo cada vez menos, por supuesto que de los materiales que filmo ya sabemos cómo es. O sea, hay un 30% de los materiales que filmamos que quedan en nuestras películas. En mi caso un 30%, hay gente que filma un montón y usa menos cantidad del volumen filmado, pero es como algo que trato de decir cuando puedo, porque me parece que es muy importante que tengamos conciencia de esto también. Cuando más definido tengas el material que va a llegar al montaje, va a ser mucho más fácil y mucho más claro, ¿no? Claro. Mira, escuchaba a Herzog hace poco en una entrevista, y Herzog decía que le ponía muy mal cuando sus estudiantes llegaban con terabytes de material y que no estaba clara la mirada, no estaba claro el rumbo de la película, y que después era un dolor de cabeza para ellos tener que sentarse con el editor a trabajar. Y en ese caso, entonces, hablando de editores y de una segunda escritura de la película, o quizás tercera, porque podemos decir que el rodaje en el documental uno escribe también, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es tu trabajo con los editores y qué tanta libertad le dejas a ellos? ¿Cómo llegás con una idea clara de, los rumbeás un poco o los dejás un poco libres en algunas cosas para que ellos propongan? ¿Cómo es el trabajo con tus editores? Bueno, en cada una de mis películas, hasta Ni siquiera las flores, yo trabajo sentadita al lado de mis editores y miramos la materia de 0 a 100 juntos. Ese es mi modo favorito de la existencia con mis montajistas. Me encanta, porque ese tiempo es un tiempo que sirve para la vida, ir visionando todo el material, vas como pensando la película, como todo el visionado lo hago entero.
Después soy muy... me alejo, si el montajista me dice me quiero estar 3 semanas, un mes, tengo una idea, me quiero trabajar solo, me parece hermosísimo, confío totalmente. En muchas ocasiones, y esto sobre todo a partir del Gran Viaje al País Pequeño, yo he empezado a también montar paralelamente con previo acuerdo, porque a veces los montajistas pueden ser muy, muy celosos, no quieren otras manos, pero he empezado a participar del montaje de mis películas y y Ni siquiera Las Flores, que es la primera vez que yo trabajo con Guillermo Madeiro, montajista uruguayo, muy querido y muy genio. Fue una experiencia completamente diferente de la que no sabía si iba a poder sobrevivir. Lo cierto es que Ni siquiera Las Flores tenía un montón de material, todo este material que yo había filmado desde la esquina de casa, desde la ventana de casa, en la esquina, y que necesitaba un visionado como muy paciente y para el cual yo no tenía tiempo de estar. Porque, justo la historia que narra Ni siquiera Las Flores es la historia de una madre que no puede hacer su trabajo porque tiene que cuidar a 2 hijos, entre otras cosas. Esa madre soy yo. Y cuando se terminó la pandemia y volvimos a esta vida que vivimos, que parece que iba a ser mejor porque la pandemia nos iba a dejar enseñanzas muy buenas, y la verdad es que estamos mucho peor que antes y el ritmo de vida es muy brutal, y yo no iba a poder visionar ese material, con lo cual Ni siquiera Las Flores no hubiese existido si Guille no hubiese entrado a colaborar. Y lo que ocurrió fue que yo tampoco tenía tiempo para ir a sentarme con él y visionar todo. Entonces él se llevó el disco y él hizo su primer visionado. Por un lado, yo no visionaba, pero yo ya había filmado. Entonces él estaba descubriendo un material nuevo que yo sabía más o menos cuál era, porque yo conocía lo que había filmado. Guille empezó a trabajar como trabaja él, que es haciendo como coincidir, empezó como a jugar con el material y me fue mandando algunas escenas, y a partir de ahí empezamos a dialogar. Nosotros hablamos, ahora yo estoy haciendo una película más con Guille, que se llama Las Demoliciones, y que, Ni siquiera Las Flores montó Guille, montamos juntos, él y yo, y ahora en Las Demoliciones estamos haciendo lo mismo. Y el otro día nos vimos y yo le dije, nosotros dialogamos en imágenes. Y es muy lindo, porque obviamente que hablamos un montón, después está lo que la película, lo que la materia dice, porque uno puede decir mucha cosa de la película que quiera hacer, pero si cuando el montajista ve el material, esa película no está ahí, la película va a empezar a ser otra. Entonces está la parte como de hablar, por supuesto, pero después cuando vos ves el material, una película debería de parecerse a lo que la materia dice, ¿no? Entonces fuimos dialogando a partir de esas primeras escenas, y por ahí Guilla avanzaba 5 casilleros y yo llegaba y decía, me parece que hay que retroceder hacia acá, porque nunca habíamos trabajado juntos, todos los directores trabajan de manera diferente. A mí me gusta mucho, yo soy muy brutalista, a mí me gusta mucho el bruto, yo tengo mucho respeto por lo que aparece en el rodaje, e intento no romper algo que está en el material para hacer como algún efecto que pueda ser como más rimbombante o tener un mejor resultado, pero que sea una búsqueda puramente como... No solamente estética, porque igual no estoy diciendo que Guille haga esto, pero sí como entendimos, nos fuimos conociendo a través de Ni siquiera Las Flores con Guille, mucho. Y fue hermoso el proceso de trabajo, fue hermoso.
porque además es una película que no tenía fondos, entonces él también aceptó trabajar por muy poca plata, y fue un gesto de muchísimo amor, de confiar en que una película como esta podía ser posible, y de trabajar un montón para hacerla posible. Sí, porque es una película de lo que veníamos hablando, de escribir antes, y en realidad es una película que surgió de... Tomo la cámara y decido empezar a filmar a través de esa... No había nada escrito, me imagino, antes de esto, y fue un día que te surgió empezar a filmar y bueno, y yo recomiendo la película, la verdad. Tuvimos la oportunidad de proyectarla en el programa de cine uruguayo en Dolores, y la verdad que es una película preciosa que habla muchísimo de un momento, tanto del familiar, del momento íntimo de una familia, que yo siento que mucha gente se va a sentir atravesada por la película, que se va a sentir que lo toca realmente en algún punto que tiene que ver con su propia vida. Y además muestra una realidad social de un momento del país que hasta el día de hoy se sigue dando lamentablemente, y cómo realmente una película donde la propuesta realmente parece simple. Yo sé que es muy difícil hacerla, la película, pero es como desde un plano realmente una volqueta empieza a tener un protagonismo, y todo lo que sucede alrededor de ella y lo que sucede en el interior de ese hogar. Así que te felicito, porque realmente a mí me pareció una obra muy linda que recomiendo a la gente que tenga la oportunidad de buscarla. Ahora está en cines, pronto va a estar en plataformas y se va a poder ver, y realmente con paciencia y van a poder encontrarse en esa película, estoy seguro. Así que felicitaciones, Mariana. Yo Gracias. Decirte que bueno, tengo 1000 cosas para preguntar y seguir hablando. Yo creo que vas a quedar para una próxima película de Demoliciones, donde vamos a poder hablar de cuando empezaste a filmar nuevamente a los 17 años, sobre ese material de archivo que decidís usar ahora en las Demoliciones, y cómo también tu vida está en esta nueva película que vas a próximamente, seguramente el próximo año, si Dios quiere, o el otro, vas a poder presentarnos a todos. Yo agradecerte un montón por este tiempo. La verdad que la charla estuvo buenísima, y creo que sos una luchadora, una gran cineasta, así que felicitaciones, y espero que volvamos a hablar pronto. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos por invitarme. Es tan bueno hablar de cine siempre, de quiénes somos, cómo llegamos hasta acá, porque al final, viste que nombrarse cineasta parece una cosa tan rimbombante, y en realidad somos unos trabajadores. A mí me preguntan y yo digo, yo soy una obrera de la construcción cinematográfica. Total, a mí cuando me presentan como cineasta digo, no, yo soy realizador, o sea, no me siento que cineasta, como que prefiero ponerme en el rol de overol y guantes, ¿no? Exacto. Está ahí. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos, Mariana, estuvo buenísimo. Gracias. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.